nuestra sesión de hoy. Les recuerdo que la próxima semana ustedes están de vacaciones, así que no hay clases la próxima semana. Se los voy a recordar de nuevo al final de la clase. Se actualizó la versión de Zoom y se puso más fascista todavía con respecto del uso del mouse, así que estoy medio limitado aquí. Ya, vamos a hablar de gramática de lenguaje de contexto libre, un poco más en detalle de eso, que eso de todo el área gramática, en el fondo, es probablemente la parte más de mayor importancia práctica. Más adelante vamos a ver un par de aplicaciones de esto, algunas aplicaciones de toda esta historia. Ustedes ya la vieron en el lenguaje de programación. Algunas cosas en una gramática de contexto libre, cuando estamos armando una derivación, pueden aparecer dos o más no terminales al lado en algunos de los pasos intermedios, y en ese caso tenemos que elegir cuál vamos a procesar primero, cuál vamos a utilizar primero para derivar de él. El problema de esto es que eso nos da la libertad de básicamente hacer lo mismo, pero en distinto orden. Resulta que es hacer lo mismo, pero en distinto orden por el hecho de que la gramática de contexto libre, o sea, el no terminal, un no terminal cualquiera siempre se puede expandir a cualquiera de sus alternativas. No interesa en qué contexto, en qué ámbito está. El lío que nos produce eso a nosotros es que de esa forma aparecen montones de derivaciones que para nuestros efectos son la misma cosa. O sea, en realidad no es ninguna gran novedad partir ¿cómo se llama? Partir expandiendo primero el segundo, determinarlo el primero, pero los pasos intermedios son todos diferentes y el cuento igual se va a ver distinto, y por lo tanto son formalmente derivaciones diferentes, a pesar de que realmente estamos haciendo la misma cosa. Lo que queremos hacer entonces es ordenar el gallinero con respecto a esta clase de cosas, o sea, poner algún orden de manera que podamos decir, mire, haga la derivación de esta forma, total, el orden no importa acá. Si yo digo haga las cosas estrictamente de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, voy a obtener una única manera de hacer las cosas. Y eso es, en el fondo, definir un orden en que se consideran los no terminales del caso. Se habla de una derivación de extrema izquierda o derivación canónica, siempre, si en cada paso siempre se reemplaza el no terminal más a la izquierda primero. Y lo que resulte de eso, el más a la izquierda y así sucesivamente. O sea, una derivación de extrema derecha, sí que siempre se reemplaza primero el no terminal más a la derecha, la misma idea de antes. Obviamente ustedes podrían encontrar, inventarse su propio orden, decir alternativamente de izquierda a derecha, siempre el segundo, y si es que no hay, si hay uno solo, el primero, cosas de esa clase. Da lo mismo, en el fondo lo único que estamos buscando con esto es poner alguna clase de orden en lo que estamos haciendo. La otra manera es simplemente olvidarse de en qué orden se hacen las cosas, como lo que pueda resultar de un no terminal es solamente tema de ese no terminal, no tiene nada que ver con donde estamos parados. Podemos representar la derivación mediante lo que se llama un árbol de derivación, en que cada no terminal tiene de hijos el lado derecho de la producción a que se está expandiendo.
En el árbol, en el fondo, queda reflejado en forma gráfica cómo se va armando el cuento, digamos, y el orden, en el fondo, simplemente no entra. O sea, simplemente estamos diciendo, oiga, este no terminal de acá dio aquello. ¿En qué orden lo dio? ¿Cuándo lo dio? Si fue el primero o el último, da exactamente lo mismo. Que en el fondo refleja nuestra idea de qué es lo que significa que las derivaciones sean las mismas. Eso. Un ejemplo, consideremos nuestra gramática regalona. Vamos a numerar las producciones para hacer referencia en lo que vamos a hacer a continuación. Y derivemos la palabra a por a paréntesis a más a paréntesis. Una derivación cualquiera, donde básicamente lo que vamos a ir haciendo es subrayar el no terminal que vamos a ir expandiendo. Primer paso, bueno, partimos de tenemos que expandir el único no terminal que hay, subrayamos, y nos da T. Y ahí aplicamos la producción 2. Ahora, el TS, que lo tenemos subrayado, se expande a T por F, utilizando la producción 3. Y vamos a elegir ahora, arbitrariamente, expandir el F. El F lo expandimos en paréntesis paréntesis. Y vamos a seguir trabajando ahora con el E. El E lo expandimos a E más T. Del resultado vamos a elegir nuevamente en forma completamente arbitraria que vamos a seguir expandiendo el E. El resultado es T por paréntesis T más T, cierre paréntesis, y de eso vamos a elegir arbitrariamente que vamos a expandir el T. Siguiente paso es el T, lo expandimos a F usando la producción 4. Aquí parece que hay algo medio... No, está bien. Y seguimos de esa forma. El F lo llevamos a y después seguimos trabajando sobre el T. El T lo llevamos a F. Después trabajamos sobre este T. Ese T lo llevamos a F. El F lo llevamos a... Ups. Parece que me quedé corto de pantalla aquí. Bueno, es lo mismo. Voy a tener que arreglar esto. En todo caso se entiende la idea. Voy a corregir esto en lo que publiqué ahí. Una división canónica, como decíamos, en realidad el subrayado ahí. El subrayado no tiene sentido porque siempre vamos a estar expandiendo el primer no terminal. El E le toca el turno, después le va a tocar el turno al T. El T se expande en T por F. Ahora tenemos que trabajar con el F, que lo vamos a F. Lo llevamos a A. De ahí tenemos que seguir trabajando con el F, que es el primer no terminal que va quedando, y así seguimos avanzando hacia abajo, ¿sí? Y finalmente vamos a llegar a la misma palabra que teníamos antes. Para divertirse, ustedes pueden pensar en construir la derivación de extrema derecha para esta misma palabra, ¿sí? Van a ver que en el fondo aquí los terminales se están comiendo los no terminales desde el comienzo. En nuestro caso se los va a ir comiendo desde la cola. El árbol de derivación también me está quedando un poco grande. Me faltó una A que cuelga aquí abajo. Como ustedes ven, estamos diciendo que el E da T como único hijo. Ese T se expandió a T por F.
este F se expandió a paréntesis E paréntesis, este E se expandió a E más T y así sucesivamente. O sea, esto me está mostrando en forma gráfica cómo se ve el cuento que estamos construyendo. ¿Sí? Está claro que un árbol de derivación corresponde a posiblemente montones de derivaciones, pero que el árbol de derivación tiene exactamente una derivación de extrema izquierda y una derivación de extrema derecha. O sea, en el fondo sí eh, cumple, digamos, con lo que habíamos pedido. O sea, que lo que nosotros consideraríamos la misma derivación, en el fondo queda reflejada allí. El árbol de derivación muestra en forma gráfica una estructura que la gramática impone sobre la palabra. O sea, la palabra que teníamos nosotros originalmente, el A por paréntesis A más A, cierre paréntesis, es simplemente eso, una secuencia de símbolos. Que nosotros leamos eso como una cosa que tiene una estructura que es un A multiplicado por un paréntesis y cosas por el estilo, esas son simplemente imaginaciones nuestras, digamos. En el fondo, en la palabra esa estructura no existe, la estamos imponiendo nosotros. Y precisamente nosotros construimos nuestra gramática regalona para que imponga sobre palabras que corresponden a expresiones aritméticas la estructura que a nosotros nos interesa. Nos interesa que imponga la estructura que le da la interpretación tradicional, digámoslo así, de expresiones algebraicas. Un punto que interesa en esto es que nosotros podemos calcular el valor de la expresión mediante un recorrido en postorden del árbol de derivación. O sea, si quisiéramos calcular el valor de la expresión esta que tenemos acá, nosotros diríamos que tome el valor de A, ese va a ser el valor de F, que va a ser el valor de T. Ese valor de T tiene que multiplicarlo por el valor de F de aquí, que resulta de tomo el valor de A, que es el valor de F, que es el valor de T, que es el valor de este sumado con el valor de este A, que es el valor de este F, que es el valor de este T, que sumados esos dos me dan el valor de este T, que es el valor de este F, cuyo valor es el que se multiplica con este valor de este T de acá, para dar finalmente el valor de T, y este T, su valor es el valor de E. Eso corresponde, si ustedes se fijan, a lo que en la estructura de datos habrían llamado ustedes un recorrido en postorden del árbol. Y ese es precisamente el punto de interés de esta clase de cosas en lenguaje de programación. Y los árboles de derivación, que en el fondo son temas, digamos, de gramática de contexto libre, son en ese sentido una manera útil de representar qué es lo que nosotros queremos que una palabra, en este caso una expresión, represente. Y eso hace que esa es una de las razones por las que gramática de contexto libre y árboles de derivación y toda esa clase de cosas aparecen por todos lados en descripción de lenguaje de programación, como por ejemplo C o Python. ¿Va? ¿Qué diablos es eso? Hay algo malo aquí. O sea, se considera esto debería ser el árbol, digamos, significado de la palabra asociado al árbol de derivación correspondiente. ¿Sí? Eso, en el fondo, bajo esas circunstancias. O sea, en el fondo, para nuestras expresiones aritméticas, nuestra gramática dice cómo debemos interpretar una expresión, qué es lo que significa en este caso A por paréntesis A más A.
cómo se calcula eso, ¿sí? En situaciones más complejas, llamémosle, qué sé yo, las expresiones de, no las expresiones, perdón, sino que la estructura de control de C o cosas de esa clase, un árbol de derivación también de alguna es una representación de la estructura que yo quiero imponer sobre la palabra y que es lo que se supone que eso significa. Está claro que nosotros podemos inventar muchas otras gramáticas que generan exactamente el mismo lenguaje. Una gramática particularmente simple es la siguiente. Podríamos decir que una expresión es la suma de dos expresiones, o el producto de dos expresiones, o es una expresión entre paréntesis o un simple A. Esa es una gramática perfectamente buena, es una gramática que genera exactamente el mismo lenguaje que nuestra gramática regalona. Eso no es tan trivial de demostrar, pero es más o menos simple de ver, digamos. El problema es que esta gramática obviamente no nos va a poner la misma estructura que pone nuestra gramática regalona. Peor aún, hay dos árboles de derivación distintos para algunas palabras. Por ejemplo, si tomamos la palabra A por A más A, un árbol de derivación sería ese, que en el fondo es el árbol de derivación, llamémoslo así, tradicional. Primero haga la multiplicación y después la suma, ¿sí? Sin embargo, en este caso tenemos también ese otro árbol de derivación, que en el fondo nos dice haga primero la suma y después la multiplicación. Y eso es feo desde el punto de vista de que queremos utilizar el árbol de derivación como indicar cuál es el significado de la palabra. Tenemos dos significados diferentes en este sentido, y en ese caso se dice que la gramática es ambigua. Eso, desde el punto de vista de nuestra teoría, como simplemente queremos representar el lenguaje, me da exactamente lo mismo, que hayan 30 maneras distintas de obtener la misma palabra, bien por ella, digamos. Desde el punto de vista de aplicaciones prácticas, donde queremos en el fondo usar la derivación o el árbol de derivación como, como el significado de las cosas, esto obviamente es fatal. Por lo demás, este fenómeno se descubrió accidentalmente al considerar la gramática de lenguaje de programación Algol 60, que fue un primer lenguaje, probablemente el primero, si es que no uno de los muy primeros, digamos, que usaron gramática de contexto libre para describir su sintaxis. Bien, entonces tenemos un problema que tenemos que tener en mente, que eso nos puede producir que la gramática resulte ser ambigua. Es claro que si en una gramática de contexto libre hay una producción de la forma... bueno, vamos a otro tema. ¿Qué cosas podemos hacer con gramática? O sea, nos interesa poder manipular gramática, modificar gramática de manera de obtener alguna gramática más simple o que tenga alguna propiedad que a nosotros nos parezca atractiva, digamos, en lo que tenemos entre manos. Pero obviamente cambiar la gramática, pero sin cambiar el lenguaje que se está generando. Si en ninguna gramática de contexto libre hay una producción A da alfa, donde A no aparece en alfa, podemos simular esa producción creando nuevas producciones en cuyos lados derechos reemplazamos los A que aparecen por alfa y eliminando el original. Obviamente, si es que A aparece varias veces, debemos reemplazar todos los subconjuntos de sus apariciones. Esto es un poquitito amplio, pero vamos a ver cómo usamos esta idea más adelante, o sea, no más adelante, sino que inmediatamente. Está claro que esto no puede hacer que
si la gramática original no era ambigua, que el resultado sea ambiguo. Si la gramática original no era ambigua, la gramática modificada, que lo único que hace realmente es saltarse esa producción, no puede dar lugar a árboles de derivación alternativos. Ojo, sí puede darse el caso de que ustedes partan con una gramática ambigua, hacen esta clase de modificaciones y el resultado no es ambiguo. Lo que sí nos interesa a nosotros acá es el hecho de que si partimos con una gramática que no es ambigua, el resultado tampoco puede ser ambiguo. Producciones epsilon. Ese es otro tema que es medio espinudo acá. Vimos que en gramáticas regulares podíamos aceptar producciones nulas, o sea, producciones en la forma A da epsilon, sin afectar mayormente a los lenguajes generados. Básicamente lo único que hicimos fue darle la posibilidad de generar epsilon, que según Chomsky está vedado para esta clase de gramática. Vamos a demostrar ahora que acá podemos hacer exactamente lo mismo. Podemos aceptar producciones nulas sin afectar mayormente los lenguajes generados. Y nuevamente lo único que hacemos en realidad es agregar la posibilidad de generar epsilon. Vamos a eso entonces. Primeramente, lo que queremos hacer es aplicar ¿cómo se llama? La observación que habíamos hecho antes. O sea, si tenemos un no terminal A que puede dar epsilon en medio de alguna producción, una manera de eliminar esa producción A da epsilon es simplemente simular su efecto por la vía de decir, oiga, aquí teníamos una producción que decía A da, qué sé yo, alfa, B, gamma, alfa, B, beta, eh, el B puede dar epsilon, entonces lo que tenemos que hacer es simular que ocurrió esa cosa más abajo, digamos, y simplemente dar también la posibilidad de que A dé directamente alfa beta. ¿Sí? Pero para eso lo que tenemos que hacer es primeramente identificar todos los no terminales que puedan dar epsilon en realidad uno más pasos, pero aquí por simple flojera le llamamos asterisco, que en cero más pasos derivan epsilon. En inglés les llaman nullable symbols, frase que realmente es bastante imposible de traducir limpiamente al castellano. Si alguien tiene una sugerencia de una frase cuerda, digamos, por favor apórtela para castellanizar esto. Y una vez que hayamos identificado todos los no terminales que dan epsilon, básicamente jugamos al piano acá y todas las combinaciones posibles de no terminales que dan epsilon que aparezcan en algún lado derecho, las eliminamos y, y básicamente las vamos omitiendo simplemente, ¿cierto? Creando una catervada de producciones nuevas. Y finalmente eliminamos todas las producciones nulas que resultan de hacer este juego. Si es que resulta que ese es uno de los distinguidos no terminales que dan epsilon, basta reponer solamente la producción S da epsilon para generar el lenguaje original, incluyendo el epsilon. Está claro que con eso nuevamente ¿cómo se llama? Logramos que el señor Chomsky monte en cólera, pero eso nos da lo mismo. Los no terminales que dan epsilon es bastante simple de hacer. Es simplemente cosa de decir, oiga, si es que para el no terminal A hay una producción de la forma A da epsilon, el no terminal A pertenece a ese conjunto. Fácil y limpio. Enseguida, si es que hay alguna producción A da alfa y alfa, estas son
formado solo por símbolos de ese conjunto no terminales que dan epsilon, obviamente pueden irse todos a epsilon y resultar que A me da epsilon, en más pasos en este caso. Por lo tanto, la A pertenece al conjunto. Y la idea entonces es simplemente repetir lo anterior todas las veces que sea necesario hasta que ya no haya más cambios. Si ustedes revisan lo que en algún momento hicimos cuando calculábamos el epsilon closure de los estados en un NFA, la idea del algoritmo aquí es bien parecida, ¿sí? Y básicamente lo hacemos en la misma forma. No quiero entrar en detalles porque no creo que valga la pena darle vueltas sobre cosas demasiado obvias. Un ejemplo, consideremos la hermosa gramática siguiente, ¿sí? Y nos interesa entonces determinar quiénes son los no terminales que dan epsilon. Está claro que en ese conjunto están A y B por estas producciones. Enseguida van a estar dentro de eso el C por esta producción, que el lado eh, derecho tiene AB y A y B están en el conjunto, así que lo agregamos. Ahora, no terminales que tienen una producción cuyos lados derechos son solamente A, B y C. Bueno, está el C, que ya estaba, digamos, no nos cuenta nada nuevo, pero también tenemos que agregar el S. Y ahí se acabó la cosa, porque ya no van a aparecer más en el conjunto. Con esto, reemplazando en la gramática como se describió antes, y aquí en realidad debería tal vez ponerme un poquitito más quisquilloso, acá tengo la producción original. Las posibilidades de que tomando esto, las posibilidades para esta producción de acá, se me puede ir a epsilon el A, lo que me da esto. Se me puede ir a epsilon el B, lo que me da esto. O se me pueden ir a epsilon los dos, con lo que me queda esto. De esta producción de acá, se me puede ir a epsilon el B, me queda esto. Se me puede ir a epsilon el A, me queda esto. O se me pueden ir a epsilon los dos, dejándome con esto. Y tenemos este de acá, perdón, donde se me puede ir a epsilon el A, que me deja con esto. Ya íbamos en eso. Esto de aquí me da, se me puede ir a epsilon que me queda esto. Se me puede ir a epsilon C, me queda esto. Se me puede ir a epsilon el B final, me queda esto. Y me acabo de dar cuenta que me faltan posibilidades aquí todavía. Porque tengo también la posibilidad de que se me vaya ¿cómo se llama? Se me vaya el B, se me vayan los dos B, en cuyo caso tengo S igual C. Tengo la posibilidad que se me vayan el B y el C, que me queda una pura B. Tengo la posibilidad que se me vaya eh, o sea, en el fondo aquí se me pueden ir los dos B, que me queda un puro C. Se me pueden ir B y C, que me queda un puro B, o se me puede ir CB, que me queda un puro B. O sea, me faltan un par de alternativas acá. Profesor, ¿Sí? ¿podría retroceder una diapo? Necesito ver en la producción de C. Si C... Ah, ya veo por qué produce epsilon. Ya, ahora sí. Produce epsilon por esta vía. Sí. Ya. Me asustó. Gracias.
Y eso, o sea, como digo, faltan un par de alternativas acá. Vamos luego a la producción para las producciones para A, que son BA. Ahí se me puede ir a epsilon el A y me queda simplemente B. La producción para B, tengo AB de fábrica y se me puede ir a epsilon el B, me queda el A pelado. Y la producción para C, que, ups, me falta la producción para C, aquí la original. La producción para C original era ZAB y CC, ¿cierto? Esas producciones me faltan aquí. Y por la vía de reemplazar A o B por epsilon me quedan estas cosas de acá. O sea, vemos que la gramática crece su buen resto en el proceso, ¿sí? Pero no hay nada mágico en este proceso. Y obviamente estoy dejando fuera en realidad implícitamente las alternativas en que, por ejemplo, aquí debería realmente agregar todavía la opción de que al final se me vayan los tres muñecos y me queda simplemente epsilon, ¿sí? Y lo mismo debería ser acá. Aquí debería agregar la opción las alternativas epsilon, ¿sí? Bueno, enseguida la segunda pasada del cuento es elimine todas las producciones que dicen bla bla da epsilon, ordena todo el show y termina con una gramática de contexto libre como la gente sin producciones no terminal da epsilon. Mucho más grande, bastante más enredosa que la original, pero ahí está. Genera el mismo lenguaje, solo que no es capaz de generar epsilon. Si quiere reponerlo, bueno, ponga la producción S da epsilon y quédese tranquilo, ¿sí? Producciones nulas, como esta, está claro que la gramática puede crecer bastante al eliminar producciones nulas, porque en el fondo pueden aparecer muchas veces, muchos no terminales que dan epsilon a un lado derecho, y eso tengo que considerar todas las posibilidades que hay, todos los subconjuntos de eso me da una cantidad gigante de producciones y el resultado es bastante incomprensible. Permitir producciones nulas es una abreviación muy bienvenida en la definición del lenguaje de programación, por ejemplo. Es común tener construcciones opcionales, o sea, por ejemplo, todos ustedes son expertos programando en C, ustedes saben que cada vez que comienza un bloque en C, o sea, alguna construcción, abre paréntesis de llave, bla, 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 cierra paréntesis de llave. Una de las posibilidades que ustedes tienen son de definir variables y en realidad también tipos y otras cosas más al comienzo del bloque. Pero eso es opcional, no tienen por qué hacerlo. Y entonces en la gramática para C es cómodo poder decir, mire, un bloque es una colección de definiciones de variables que es opcional y sigue con una secuencia de instrucciones, que también, por lo demás, la secuencia de instrucciones es opcional. Un bloque en C perfectamente válido es abre paréntesis, cierra paréntesis. No hace absolutamente nada, claro, pero legal es de ser legal es legal. Si quisiéramos hacer eso sin poder decir, mire, las declaraciones pueden estar o no estar, las instrucciones pueden estar o no estar, terminamos con una gramática que es una majamama aún peor que la gramática de C. A propósito de eso, debería conseguirme la gramática de C para que la tengan a la mano y puedan revisarla de repente. Por la construcción que hicimos recién, informalmente vamos a llamar de contexto libre gramáticas cuyas producciones todas tienen la forma A da alfa, con A un no terminal, y alfa una palabra formada por terminales y no terminales, cualquiera, incluyendo epsilon. Claro, eso
es eh, caer en la ira del señor Chomsky, que esta clase de cosas las prohíbe estrictamente, pero es como llamarla de esa manera. Hay que tener claro de qué estamos hablando. ¿Sí? Símbolos inútiles. Es claro que podríamos perfectamente rellenar nuestra gramática agregando terminales y no terminales por todos lados que simplemente no sirven de nada, que no se usan. Y para efectos de simplificar la gramática, que va a ser importante, va a ser relevante, digamos, en algunas cosas que vamos a hacer un poco más adelante, es útil poder detectar símbolos que no aparecen en ninguna derivación de una palabra en el lenguaje y por lo tanto no participa en el uso de la gramática que es derivar palabras. Supongamos que tenemos esa gramática de ahí a un símbolo X, que sea símbolo terminal o no terminal, da lo mismo, se le dice generante si es que hay alguna palabra alfa formada solamente por terminales, tal que X genera en 0 más pasos esa palabra alfa. En particular, los terminales son todos generantes. Cada terminal simplemente se genera a sí mismo en 0 pasos. ¿Sí? Un símbolo X se llama alcanzable si es que hay alguna derivación tal que de S podemos generar alguna cosa que contiene X. Un símbolo que no es generante o no es alcanzable definitivamente no sirve de nada. ¿Sí? O sea, podemos perfectamente eliminarlo sin cambiar en lo más mínimo la, eh, la, el lenguaje que la gramática genera. Entonces, lo que buscamos es eliminar símbolos que no son generantes y símbolos que no son alcanzables. Y obviamente, junto con ellos, vamos a eliminar todas las producciones en que estos inútiles participan. Los algoritmos para determinar quiénes son generantes y quiénes son alcanzables son en realidad bastante obvios. O sea, en el fondo, para determinar generantes, partimos con los generantes que son generantes de fábrica, que son los terminales, y vamos agregando cosas que no terminales, en el fondo, que tienen lados derechos formados solamente por símbolos que ya sabemos que son generantes. Para determinar alcanzables, el mismo algoritmo básico de siempre. Alcanzable por derecho propio es S y vamos agregando todas las cosas que se pueden alcanzar desde alguno de los símbolos alcanzables. ¿Sí? Nuevamente, básicamente el mismo algoritmo, la misma estructura de algoritmo que vimos para Epsilon Closure. Veamos un pequeño ejemplo. Consideremos la hermosa gramática de contexto libre siguiente. Ustedes la miran y no la encuentran ni pies ni cabeza. Y está bien, porque no tiene ni pies ni cabeza en realidad. Los símbolos que son generantes son obviamente A, B y C. Son terminales, obvio. Cosas que tienen lados derechos formados solamente por símbolos generantes. El S tiene esta producción, o sea, tenemos que agregar S, el A tiene esta y el C tiene esta, o sea, tenemos que agregar estos de acá. Son generantes todo ese lindo conjunto de ahí. El B no es generante. Y si ustedes miran las producciones para B, se dan cuenta que realmente no hay forma de deshacerse del B. Cualquier cosa que se genera a partir de B va a contener al menos una nueva B. Así que estamos fritos, o sea, no hay cómo deshacerse de él. B no es generante. ¿Sí? O sea, nuestro algoritmo no anda tan perdido. Alcanzables son S, por derecho propio, como decíamos. S tiene producción AB, por lo tanto, tiene producción A, por lo tanto el A
tiene producción A, B, por lo tanto el A y el B son alcanzables. El a su vez, tiene producción B, por lo tanto tenemos que agregar B a este cuento y damos otra vuelta más y nos damos cuenta que no hay nada más que tenga lados derechos formados solamente por A's o B's o terminales, o sea, por S's, por A's minúsculas, B minúsculas, A mayúsculas, B mayúsculas. Ordenando las cosas en forma de terminales y no terminales, bueno, terminamos con esto. Orden de las operaciones. Resulta que estas dos operaciones tenemos que ejecutarlas en un cierto orden, porque si no, terminamos con una gramática que sigue teniendo basura. Si de la gramática original primeramente eliminamos los símbolos que no generan nada, terminamos con la gramática S da A da B y C da CC. Y si de esa gramática ahora, esta de aquí, calculamos los alcanzables, vemos que el único símbolo alcanzable es el A y terminamos con esto, ¿sí? Que claramente no se puede hacer una gramática más chica. Si hacemos las cosas al revés, si primero eliminamos los símbolos que no son alcanzables, que lo habíamos calculado antes para nuestra gramática, quedamos con esta de acá, el único no alcanzable, o sea, los no alcanzables son los C, ¿cierto? Y si de esto ahora eliminamos los que no son generantes, el B sigue siendo no generante por la misma razón anterior, digamos, y al eliminar el B desaparece esta producción y terminamos finalmente con esta gramática de acá, donde esto de acá, la producción A da B, definitivamente es una producción completamente inútil. O sea, la A mayúscula y el B minúscula son símbolos inútiles y quedaron en la gramática. Por lo tanto, una de las cosas que ustedes tienen que grabarse en la mente es que las operaciones acá hay que hacerlas en el orden primero, eliminar los que no generan y del resultado eliminar los no alcanzables. ¿Sí? Haciendo las operaciones al revés pueden seguir con basura en la gramática. Demostrar que si efectuamos las operaciones en este orden, elimina todos los símbolos inútiles en todos los casos, nos va a quedar como un ejercicio para entender bien qué es lo que está pasando aquí. La relevancia práctica de esto, uno diría, claro, con esto a mí me dan una gramática toda llena de basura y yo le saco la basura. Bueno, en realidad, si es que estamos definiendo una gramática, por ejemplo, se nos ocurre diseñar nuestro propio lenguaje de programación, lo más probable es que nosotros, si es que ponemos algún no terminal, alguna construcción dentro de nuestra gramática, es porque queremos darle un uso, queremos que sirva de algo. Presumiblemente, por lo tanto, la construcción de nuestra gramática no va a incluir símbolos o producciones inútiles y por lo tanto esto nos va a servir más como una manera de, desde el punto de vista práctico, nos va a servir más como una manera de darnos cuenta que estamos cometiendo errores en el diseño de la gramática más que para limpiar gramática. Bueno, hemos dado una rápida vuelta por lo que son las gramáticas de contexto libre. El otro tema que podríamos ver sería un par de propiedades de estas cosas, pero no tenemos mucho tiempo ya, así que yo creo que realmente mejor quedamos hasta acá simplemente. Discutimos en términos generales operaciones que dan gramáticas equivalentes, que generan el mismo lenguaje. En realidad esto es importante porque, y eso lo vamos a ver en un largo rato más, sí, en el ramo, resulta que no hay, como en el caso de, por ejemplo, los autómatas finitos, una manera de determinar si dos gramáticas dan el mismo lenguaje. ¿Sí? Por lo tanto, es importante tener
por lo menos alguna cosa, decir, mire, usted puede hacer esta clase de barbaridades con la gramática, el resultado va a generar el mismo lenguaje. La razón por la que yo tengo la certeza de que nuestra gramática regalona y esa gramática simplificada de un par de producciones nomás con un único no terminal dan el mismo lenguaje es precisamente porque yo puedo obtener esa gramática o su equivalente moral, digamos, por la vía de esta clase de sustituciones partiendo de nuestra gramática regalona. ¿Sí? O sea, cambios en el fondo similares a lo que estamos haciendo acá, que no cambian el lenguaje generado. Introdujimos la idea de derivación de extrema izquierda y derivación de extrema derecha como representantes de todo el enjambre de derivaciones que nosotros consideraríamos equivalentes para efectos de, bueno, porque simplemente lo que estamos haciendo son las mismas operaciones en orden distinto. Esas tienen importancia teórica y también práctica en algún sentido, porque son representaciones básicamente lineales de las cosas. La gracia que tienen los árboles de derivación es que nos muestran la estructura de que la gramática está imponiendo sobre la palabra. Son una representación gráfica que puede ser más atractiva para muchos contertulios que una derivación, una larga lista de cosas. Digamos. Es una forma compacta de mostrar lo mismo. Definimos el concepto de ambigüedad en gramáticas de contexto libre. Como dije, desde el punto de vista de la teoría, la ambigüedad nos da lo mismo, igual que nos da lo mismo que, por ejemplo, un NFA pudiera reconocer la misma palabra por 15 caminos distintos, que aquí podemos generar la palabra por una colección de maneras diferentes, en realidad me da lo mismo, tenga distintos árboles de derivación. Pero si lo que yo quiero hacer es utilizar el árbol de derivación o la derivación o alguna cosa similar a esa, como alguna indicación de un significado de la palabra, tener una palabra que es ambigua obviamente es un problema. La ambigüedad en ese sentido es una propiedad de la gramática. La gramática se dice ambigua, así que hay palabras que tienen varios árboles de derivación distintos. Y nuevamente vamos a ver más adelante, harto más adelante en realidad, en este mismo ramo, que determinar si es que una gramática cualquiera de contexto libre es ambigua o no, que es imposible. Sí, hay grandes clases de gramáticas para las cuales podemos estar confiados de que si la gramática cumple con ciertas condiciones más o menos restrictivas, entonces la gramática no es ambigua. Pero demostrarlo así en términos generales no se puede. Y eso sería por hoy. Gracias por su atención. Pueden darse vuelta y seguir durmiendo plácidamente. Les recuerdo que la próxima semana ustedes tienen una semana de vacaciones, así que nos vemos recién a vuelta de la otra semana. Disfruten la semana, descansen, se viene pesado el último tramo del semestre. Déjenme revisar, hay varias preguntas en el chat.
Ya, entonces nos vemos en un tiempo más. Pásenlo bien. Voy a subir, o sea, primeramente voy a subir esta charla y voy a ver de arreglar la presentación que para variar un poco encontré un montón de pifias en el camino. Gracias por la atención. Chao, chao.